Muy buenos días, Presidenta, por su intermedio a la honorable Comisión de Hacienda, a los diputados. Un saludo desde aquí, desde Paraguay, donde me encuentro en un congreso de la Federación Regional de Aduaneros y Recaudación Fiscal del Mercosur, donde efectivamente estamos debatiendo y exponiendo muchos de estos temas. Me gustaría presentar el por qué nosotros estamos a favor de esta iniciativa y el por qué debe de ser, digamos, avanzar en esto y, si me permite, poder compartir pantalla. Os mandé la presentación, no sé si es posible directamente desde allá, por cualquier cosa. Sí, no hay problema con presentarlo. Ahí está, ahí Gracias, lo muchas estamos gracias. viendo. Muy bien. Entonces, bueno, desde la justificación del Servicio Nacional de Aduana, en particular de la Asociación de Funcionarios, nosotros desde el año 1996, particularmente con la ley 19.479, donde se establecieron normas adecuatorias o normas de modernización del Servicio Nacional de Aduana, no tenemos una norma que nos permita efectivamente una modernización del servicio. Y valga la redundancia en términos de poder incorporarlo a lo que hoy llamamos nosotros dentro del ámbito aduanero, particularmente de lo que estamos conversando hoy acá en esta confederación de la justicia fiscal. Evidentemente, la justicia fiscal se opera tanto en el aumento de impuestos, pero también en la efectividad y la eficiencia de poder los organismos fiscalizadores poder realizar su trabajo con herramientas que nos permitan. Ahí pueden ver ustedes la lámina cómo el Servicio Nacional de Aduana aporta al erario nacional en términos del 30% de lo que es el tributo o el tesoro público. Y en estos términos podemos establecer que particularmente en la última muestra que tuvimos en el año 2022 llegamos a alcanzar el 31.50% de esto. Y esto nos referimos particularmente en el IVA importador y particularmente en todos aquellos otros gravámenes como el derecho ad valorem, como los derechos específicos, como los impuestos adicionales que a nosotros nos permiten efectivamente determinar con una dotación en este minuto de 1.943 funcionarios. En aquello es un punto de inflexión muy importante para la Asociación de Funcionarios, dado que hemos venido desde hace mucho tiempo relevando la misión, la función y particularmente lo que nosotros buscamos con incrementar la recaudación fiscal en términos de eficientar nuestros procesos, pero no eficientar nuestros procesos con herramientas rudimentarias, sino que necesitamos nosotros, a la luz de este proyecto que por primera vez rescata al COMEX, al comercio exterior, en tanto si se reconoce que existe zonas grises de efectivamente evasión y elusión en el ámbito del comercio exterior. Y en estos términos nosotros también presentamos aquí que estos números que obedecen al año 2022 de 19.362 millones de recaudación en gravamen. La siguiente, por favor. El incremento, esto es nuestra fuente, evidentemente es el anuario del año 2022 del Servicio Nacional de Aduana, en términos de que hemos exhibido en el comercio internacional una eclosión importante. Y particularmente es importante señalar que en tiempo de pandemia las importaciones se dispararon una enormidad y en esos términos este proyecto establece además normas técnicas para los efectos de, evidentemente, verificar este porcentaje que ha llamado el servicio o la hacienda pública el de minimis, en términos de poder establecer aquella no presentación o aquella exención tributaria de aquellas mercancías que ingresan vía postales y que efectivamente incrementan o establecen un porcentaje importante respecto de la recaudación fiscal que se produce o que se debiera producir respecto de todas aquellas mercancías que ingresen con exención total o parcial de derechos y efectivamente en este punto se aprecia que. Siguiente, por favor. Tenemos aquí una evidencia bastante importante de cómo se despliega nuestro intercambio comercial y donde efectivamente vemos una eclosión importante a partir del periodo de la muestra, desde el 2016 al 2022, donde nuestro principal socio comercial, Asia, establece casi el 78% de nuestro intercambio comercial. Y evidentemente ahí
existe un punto de inflexión para los aduaneros y aduaneras de Chile, en términos de poder establecer y poder tener herramientas adecuadas, pero con mayor dotación funcionaria y particularmente con una planta funcionaria que nos pueda a nosotros establecer con la especialización funcionaria, poder efectivamente determinar la subvaloración, por ejemplo, donde nosotros trabajamos habitualmente, pero particularmente en términos de los precios de transferencia. Ahí nosotros tenemos un punto bastante importante respecto del intercambio comercial que nosotros tenemos, por ejemplo, con China, donde, la siguiente, por favor, donde podemos establecer varias posiciones en términos de subvaloraciones y no podemos realizarlos sin un elemento importantísimo para nosotros, que es, como le digo, la ampliación de dotación funcionaria. Y no estamos estableciendo esto como un término ganancial funcionario, sino estamos estableciendo esto por un efecto de que con la propia legislación que hoy se representa en este boletín, en el cumplimiento de obligaciones tributarias, dentro de un inicio de justicia fiscal, pero para los efectos de justicia social. Nosotros entendemos particularmente aquello, toda vez que evidentemente cuando nosotros podamos recaudar más, podamos fiscalizar mejor, vamos a tener una mayor incremento en nuestra balanza comercial y particularmente en aquello para poder establecer esto en políticas públicas que vayan directa y en directa relación a beneficios para toda la población. En ello nosotros hemos citado particularmente la ley 19.479, que es del 21 del 11 del 2016, donde se delimitaban obligaciones, por ejemplo, de los almacenes extraportuarios, zonas grises que se instauraron en aquella legislación, donde estamos hablando de 28 años de que normas técnicas en lo aduanero no establecen ni reconocen aquello que este boletín efectivamente lo reconoce. Yo quiero relevar a la honorable comisión que nosotros hemos trabajado en forma seria y hemos trabajado en una forma mancomunada, creo que por primera vez con el Servicio Nacional de Aduana, pero también con la Subsecretaría de Hacienda en una mesa de trabajo que ha durado casi prácticamente 2 años y donde el producto de aquella mesa de trabajo es lo que se presenta hoy en este proyecto de ley en lo que refiere a capítulos de aduana. Muchas de las cosas que nosotros siempre hemos señalado como un gran problema en el mundo aduanero es el ingreso y salida de las mercancías, particularmente entre pasajeros, herramientas y otras cosas que efectivamente a través de normas de orden administrativo podemos establecer, pero siempre y cuando, e insistimos en esto, en que bregue el aumento dotacional, porque hoy por hoy con 2.000 funcionarios, estableciendo un parangón respecto de la cantidad de población de Chile, tendríamos cada 8.000 personas un aduanero. Y eso en países, como se ha relatado en esta honorable comisión, en países integrantes de la OCDE, no podría ser, y no es efectivamente nosotros con nuestros vecinos aquí conversando, los vecinos de las aduanas del Mercosur también establecen aquello como una brecha importante respecto de nuestros servicios hermanos, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos, que dota con una dotación de más de 5.000 funcionarios. La siguiente, por favor. Efectivamente, aquí nosotros establecemos que a contar de hace mucho tiempo se ha relativizado la supervigilancia aduanera en los términos del ingreso y salida de las mercancías y tan solo nosotros no lo hemos señalado, sino que existe el informe del Fondo Monetario Internacional donde efectivamente existe un amplio consenso, existen informes a contar del año 1994, 2001, 2007, 2014 y 2020 que hemos puesto a disposición y también son de conocimiento público de la autoridad y del Ejecutivo, donde nosotros buscamos esto de evitar la facturación incorrecta, particularmente en las exportaciones. Y acá me voy a detener un poquillo respecto de aquello. Entendiendo que nuestro principal producto de exportación es el cobre, entendemos que para aquello es necesaria absolutamente la especialización aduanera en términos del muestreo, en términos de poder determinar, como creo que lo planteó así el servicio, nosotros lo planteamos con mucha fuerza, determinar un departamento nacional de minería
en términos de que con esa ampliación de dotación funcionaria y además lo que está señalando este mensaje a partir del artículo 21º, segundo y tercero, de una planta funcionaria que a nosotros nos dé funcionarios de planta de 1.616 funcionarios. ¿Y el por qué es importante para esto, honorables y distinguidas señorías, en los términos de que efectivamente la responsabilidad administrativa, la responsabilidad fiscal y particularmente el monitoreo de las exportaciones es muy importante y es necesario llevarlo adelante con procesos de especialización funcionaria y esto a nosotros nos involucra crear nuevas estructuras, establecer especializaciones y buscar en aquello evitar esta subvaloración de productos primarios en nosotros y evidentemente el resultado de aquellos muestreos que podría ser que no hubiera estar saliendo solamente cobre, sino que otros metales no penalizables y que no tenemos la capacidad, honestamente, de establecer un análisis a priori respecto de aquello, toda vez que los recursos son limitados. Este proyecto a nosotros nos entrega, por primera vez, creo, en la historia, luego de 28 años, un importante presupuesto para levantar todos aquellos proyectos que hemos tenido los aduaneros y aduaneras de Chile respecto de esto desde hace muchos años. De hace por lo menos 15 años venimos conversando de esto a través de un problema de Estado y no de gobierno. Creo que extrapolar las políticas fiscales a un gobierno es un consenso actual de todo el orbe, porque las políticas fiscales son políticas estatales, no gubernamentales, y en ello los aduaneros estamos evidentemente supeditados al devenir de lo que pase con este proyecto. La siguiente, por favor. También tenemos en la justificación del por qué nosotros también optamos por dar un análisis positivo al capítulo aduana del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, el por qué efectivamente nos otorga, y reitero, el aumento dotacional y el aumento de presupuesto en términos de incorporar nuestra tecnología no invasiva. Evidentemente ha sido muy comentado en muchas instancias de la opinión pública el hecho de que, por ejemplo, camiones escáner estén detenidos por falta de presupuesto. Y es así. No hemos tenido el presupuesto necesario para poder aumentar aquella tecnología no invasiva que en la fiscalización en la línea nos permite a nosotros determinar grandes evasiones, por una parte, por el contrabando de mercancía o un contrabando propio, particularmente de mercancías prohibidas, pero también en lo impropio, en la defraudación fiscal, también podemos ayudarnos con estas herramientas, pero los camiones no se pueden utilizar solos, ni son automáticos, a pesar de la modernización que tengan, pero necesitamos la mano de obra calificada, especializada y con una proyección de 24/7 en los puntos de control, puertos y aeropuertos y fronteras críticas. Y me refiero a estas fronteras críticas toda vez que nos encontramos también inmersos los aduaneros y aduaneras en el crimen organizado y que nos ha tocado en las fronteras terrestres del norte del país, particularmente donde yo me desempeño, donde efectivamente no tenemos los medios necesarios, pero hemos ido avanzando. Y hemos ido avanzando en los términos de aplicar esta tecnología no invasiva en los puntos de control más críticos, donde se habla de fronteras porosas, sí, efectivamente existe una delimitación importante de fronteras en el norte del país, sin embargo, los puntos de control habilitados para Chile, particularmente respecto del control que tenemos, son 111 puntos habilitados, y de los 111 puntos hay 152 en total, donde existen más de 32 puntos ocasionales o temporales, donde no hay presencia aduanera. ¿Por qué no hay presencia aduanera? Por este factor dotacional que nos impide poder establecer en aquellos lugares donde efectivamente debe de haber un aduanero, delegar funciones, por ejemplo, en Carabineros de Chile, que efectivamente está para la custodia de la frontera, pero debe de efectivamente verlo desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista técnico del acertamiento arancelario y clasificatorio y particularmente de la recaudación fiscal, es el mundo aduanero que nosotros nos entendemos.
Es por ello que ahí tenemos representados a nivel desde Arica a Punta Arenas 111 puntos hoy por hoy que se encuentran reconocidos por un decreto de Hacienda 1291, donde a nosotros nos establece la potestad aduanera. Sin embargo, reitero, existen puntos de control que no estamos controlando y en ello nosotros es una de las justificaciones necesarias para que personal titular del Servicio Nacional de Aduanas ejercer funciones. Y me refiero a esto porque es muy importante, porque estamos con el mismo problema de la administración pública en general. Es porque el famoso 80-20, que en un servicio técnico, custodio de la hacienda pública, no pudiéramos tener, porque de esta dotación que yo señalo, actual, de 1943 funcionarios, incrementado en este último tiempo en no más de 50, tenemos el 20% funcionarios de planta, a la inversa de lo que establece la normativa, que es el 80-20. Y eso, este es un dato, no es baladí, vuestra señoría, en términos de poder señalarle que la titularidad de los funcionarios en la toma de decisiones en la frontera es muy importante. Tenemos que custodiar fronteras 24/7 que nos exige también el estándar OCDE, que nos exige también los acuerdos bilaterales que tenemos con nuestros vecinos. Sin embargo, no podemos tener personal que no es titular como encargado o jefes de turno, ni estar estableciendo relevos inhumanos respecto de las personas para poder establecer con ello la responsabilidad administrativa. Creemos Si puede fuertemente, ir cerrando sí, para... Ya, perfecto. muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Con esto finalizo. Creemos firmemente, Vuestra Señoría, que este proyecto recoge eh, eh, las ansias aduaneras de poder establecer para nosotros una nueva impronta y establecer y estar a la altura de los desafíos de estos nuevos tiempos, en tanto la criminalidad, particularmente el crimen organizado que nos está tocando y que lo vemos en las fronteras terrestres, en los puertos y en los aeropuertos, pero particularmente en cooperar a el erario público con reducir la evasión, la elusión y particularmente luchar contra el contrabando tanto propio como impropio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su